Hola con todos, a continuación les voy a presentar la corriente literaria del realismo. El realismo literario es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. La novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social. La literatura realista hispanoamericana se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX, convirtió el espacio geográfico en el centro de la narración para presentar la realidad del llanero, el indígena y el campesino. Impulsa y propone describir el entorno y rescatar los valores autóctonos e indagar en la realidad del hombre americano. En Ecuador, destaca la generación de los 30 que corresponde a un grupo de escritores cuya literatura quiere denunciar, protestar y reclamar por la explotación y la injusticia. Los tipos de realismo. Tenemos el realismo crítico, que plantea como tema central el paso de la población rural a las ciudades y los complejos procesos sociales. El realismo costumbrista muestra las costumbres de las diferentes regiones del país al que pertenece. El realismo de la tierra se centra en la explotación de las comunidades indígenas. El realismo mágico toma elementos de mundos fantásticos y los enlaza con hechos históricos. El social surge con la llegada de la modernización e industrialización y la desigualdad social que trae consigo. Características. El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad de la forma más verídica y objetiva posible. Reproducción fiel y exacta de la realidad. Lo cotidiano es el tema central. Expone problemas políticos, humanos y sociales. El lenguaje utilizado en las obras abarca diversos registros y niveles de lenguaje. Las obras muestran una relación inmediata entre los personajes y su entorno. Temas variados: indigenismo, costumbrismo, mundo rural, lucha hombre-naturaleza, problemas políticos, etc. Autores del realismo. Tenemos a Jorge Icaza Coronel, quien fue un escritor y novelista quiteño, máximo representante junto con Alcides Arguedas y Ciro Alegría del ciclo de la narrativa indigenista del siglo XX. Su infancia transcurrió en el latifundio de su tío, donde entró en contacto con la realidad social ecuatoriana que marcó toda su obra. Icaza es una figura sobresaliente del indigenismo en la narrativa ecuatoriana en su primera novela, Huasipungo, publicada en 1934. Aquí tenemos un fragmento de la obra. Es un libro indigenista que busca darle voz a la realidad del indio bajo el régimen blanco durante la primera mitad del siglo XX, en la cual se relatan los distintos eventos que ocurrieron en Ecuador en una hacienda llamada Cuchitambo. El mensaje de la obra es criticar las formas bárbaras de conquista de los blancos al imponerse como cultura dominante sobre la cultura indígena. Otra obra es Cholos, cuyo fragmento es: con el personaje Alfonso Romero y Flores surgen los conflictos, tensiones y frustraciones internas debido a su condición de ser mestizo en una sociedad llena de discriminación. Icaza describe de manera cruda el rostro de la realidad nacional y una imagen verídica del medio quiteño con gente despojada del humanismo. Otro autor destacado es José de la Cuadra Vargas. José de la Cuadra Vargas fue un escritor ecuatoriano y no un poeta, miembro del grupo de Guayaquil. Es considerado uno de los cuentistas más destacados de la literatura ecuatoriana, con una nutrida obra en que exploró la vida del pueblo montubio a través del realismo. Una de sus obras es Los Sangurimas. Los Sangurimas son una familia montubia, muchas veces violenta, en donde únicamente prevalecía la ley del machete. Su patriarca es don Nicasio Sangurima y también es la voz del orden en toda esta turbulenta historia familiar. La historia está ambientada en la finca La Hondura, ubicada en la zona costera del Ecuador. Otra obra es La Tigra. La Tigra es un relato rico en alusiones que recogen lo típico de la región costeña y desarrollan provocativas tensiones de género sexual, clase social y razas. La novela se desarrolla en el cantón de Balsar, de la ciudad de Guayaquil, donde se destaca y sobresalen algunas de sus costumbres. Otro autor es Joaquín Gallegos Lara, quien fue un escritor y pensador político ecuatoriano, nacido en Guayaquil en 1909 y fallecido en la misma ciudad en 1947.
A causa de un accidente de su madre durante el embarazo, nació con las piernas atrofiadas. Autor de una serie de cuentos que se publicaron en la colección Los que se van en 1930 junto con Enrique Gilbert y Demetrio Aguilera Malta. Formó parte del realismo social ecuatoriano del Grupo de Guayaquil. Obras: tenemos Las cruces sobre el agua. El tema de Las cruces sobre el agua, novela de Joaquín Gallegos Lara, es la matanza de obreros del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, pero sus 4/5 partes están consagradas a retratar la vida de los barrios pobres de Guayaquil, concretamente de uno de ellos, La Artillería. Otra obra es Los que se van. Los que se van es una obra que consta de 34 relatos que tratan principalmente sobre la vida del campesino costeño del Ecuador. La obra fue publicada en 1930 y fue escrita por 3 jóvenes guayaquileños, Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gilbert. Otro autor que tenemos aquí es Demetrio Aguilera Malta. Demetrio Aguilera Malta fue un escritor, cineasta, pintor y diplomático ecuatoriano. Su obra literaria se basa en retratar la realidad de la vida del pueblo montubio y deja una muestra valiosa de su cultura. Una de sus obras es 7 lunas y 7 serpientes. 7 lunas y 7 serpientes cuenta la historia de un pueblo llamado San Torontón y muy especialmente de algunos de sus habitantes, que se debatirán en 2 bandos: el de los buenos, liderado por el padre Candido, un viejo sacerdote que tiene conversaciones con el Cristo quemado, que baja de la cruz cada vez que debate con él de diversos temas, y el de los malos, representado por Crisóstomo Chalena, el hacendado ricachón del pueblo que ha hecho un pacto con el diablo, un hombre que carece de escrúpulos y que es capaz de mantener esclavizado a todo el pueblo con tal de lograr sus miserables objetivos. Otra obra es Don Goyo. La obra Don Goyo relata las historias de un pueblo ubicado en la desembocadura del río Guayas. Desde tiempos inmemorables la comunidad se encuentra dirigida por el enigmático Don Goyo, el cual según sus creencias es el habitante más antiguo de las tierras y muchos piensan que hizo un pacto con el diablo para así lograr la eternidad. Otro autor es Alfredo Pareja Díez Canseco. Alfredo Pareja Díez Canseco fue un escritor e historiador ecuatoriano. Como parte del Grupo de Guayaquil, la mayor parte de su narrativa se inscribe en la corriente del realismo social. Una de sus obras es Baldomera. La obra literaria de Baldomera es una historia que trata sobre una mujer cuyo nombre es el mismo que lleva la obra. En esta el autor la describe como una negra no muy bonita, que era alta y de contextura gruesa, era borracha y bulliciosa, tenía 4 hijos vivos y uno fallecido por una pelea en un bar. Trabajaba vendiendo muchines al lado de la tienda de un italiano Landucci, donde guardaba su carrito en el que vendía. Otra obra es Las 3 ratas, que trata de 3 hermanas huérfanas que viven de la caridad de una tía adinerada, y la mayor es la que más se sacrifica por las demás. Otro elemento importante son las figuras literarias, que son formas no convencionales de utilizar las palabras de manera que, empleadas con sus acepciones habituales, se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. A continuación les voy a narrar algunos de las figuras literarias que encontramos en los libros de Huasipungo y los Sangurimas. Tenemos el símil, que es la figura literaria que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos literarios. Como ejemplos tenemos un suspiro como de agonía, otro le abrió la cabeza como coco. Otra figura es la etopeya, que consiste en la descripción de rasgos morales de una persona, como es el carácter, cualidades, virtudes espirituales o costumbres de uno o varios personajes comunes o célebres. Ejemplos: Don Alfonso, el gesto imperioso, la voz trémula, la mirada dura, firme y amenazante, la mímica de las manos. Otra era fama, que cuando el coronel pulsaba el instrumento y se ponía a entonar pasillos tristes y valses lánguidos, mirando los ojos en blanco y haciendo muequitas apicaradas con la boca, no había mujer que lo resista. Otra figura es la anáfora, que es una figura retórica de construcción que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de una serie de versos u oraciones. Ejemplos:
Tal era el silencio, tal la vejez, tal la soledad. Otro, quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme, quisiera que me recuerden por haber hecho caminos. El polisintetón es una figura retórica de construcción que consiste en la repetición de una o varias conjunciones dentro de una misma frase o texto con el fin de dar más fuerza a lo que se expresa. Ejemplos: luchar con la garúa, con el pantano, con el frío, con el paludismo, con el cansancio de las 6 de la tarde. Otra: después de tus palabras, después de tu beso, después de tus lágrimas, después de tu partida, después de todo, ya no queda nada. Gracias, espero que les haya gustado.